Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Continuando con las clases de microcontroladores, hoy vamos a trabajar el tema de periféricos del microcontrolador. Repasando un poquito lo que habíamos visto en el video anterior, la unidad de entrada-salida dentro de la arquitectura está conectada a ciertos periféricos, a ciertos dispositivos que nos van a permitir comunicarnos con el mundo exterior y poder controlar cosas. Un microcontrolador, como recordando el video anterior, decimos es un dispositivo programable capaz de controlar o resolver situaciones o problemas comunicándose con el mundo exterior a través de distintos periféricos. Decíamos en un celular, para poner una arquitectura microprocesada, los periféricos son la pantalla táctil, el micrófono cuando envío mensajes de voz, por ejemplo. Aquí los periféricos son, recordando que esto es un circuito integrado, algunos elementos asociados a las patitas, a los pines del dispositivo, del circuito integrado. Sin preámbulos, digamos, vamos a empezar a trabajar los 5, 6, 7 periféricos. Cada microcontrolador, depende de la empresa que lo fabrique o de la o del tipo de microcontrolador, la gama, se llama así, gama de microcontrolador, o sea, hay microcontroladores con más y menos periféricos. En eso va también el costo del microcontrolador y el tamaño. ¿Sí? Podemos encontrar un microcontrolador de 8 patitas con poquitos periféricos a un microcontrolador de 80 patas con una gran cantidad de periféricos. Lo que vamos a ver en este video es algunos de esos periféricos, los periféricos que tienen todos los microcontroladores, lo que vamos a encontrar en los más básicos hasta los de gama media, diríamos. Vamos a ir de a poquito mirando qué significan. Y el primer periférico que vamos a trabajar es los puertos de entrada y salida digital. ¿Qué son los puertos de entrada y salida digital? Bueno, primero decimos que permiten recibir bits o palabras binarias hacia y desde el mundo exterior. Es decir, puedo desde los puertos de entrada y salida comunicarme encendiendo, digo, acá puse un pequeño ejemplo, ¿sí? El periférico, puerto de entrada-salida, el microprocesador, ¿sí? Y el mundo exterior. En el periférico de entrada-salida que vemos acá hay una serie de registros asociados, acá se ven un tris A y un port A, que no los vamos a estudiar ahora, ¿sí? Esto más adelante. Tengan en cuenta de que de todos los periféricos que vamos a trabajar en este video, el único que después realmente vamos a profundizar es en los puertos de entrada y salida. Es el primer periférico que uno aprende a usar digamos, con cualquier dispositivo microcontrolador. Decía, CPU, periférico, mundo exterior. El CPU, a través de o el programa que se encontrará en la memoria del programa, le pedirá o enviará al mundo exterior, a las patitas, estas serían los pines, las patitas del microcontrolador, ¿sí? Datos que pueden, por ejemplo, que en este ejemplo mostré un transistor donde podría tener conectado un relé y activar a través del microcontrolador, encender una lámpara o un LED o recibir un dato de entrada, ¿sí? Como un pulsador, o recibir un dato de entrada de algún tipo de sensor analógico que me permita sensar la posición de un motor. Digamos, son lo que ven acá abajo son ejemplos, nada más que ejemplos. Y es importante entender estas pequeñas flechitas, es decir, bueno, periféricos de entrada, un pulsador, un sensor, periférico de salida, un transistor, un relé, o un LED, o simplemente un LED. Yo siempre digo que una vez que aprenda a encender un LED con un microcontrolador, el paso siguiente es dominar el mundo. ¿Por qué? Porque esto lleva un tiempo. Pero volviendo al periférico, ¿qué hace? Me permite que a través de mi programa, de alguna instrucción del programa, la CPU envíe
un dato hacia la salida o reciba un dato como entrada. Esto lo puede hacer, por un lado, bit a bit, o sea, puedo encender un bit y enciendo una patita, le pongo un 1 a una patita y enciendo un LED. Es tan simple como esto. Es lo mismo que manejar una compuerta, ¿sí? Pongo un 1, sale el 1. ¿Quién pone el 1? El programa. Recuerden que los dispositivos son programables, por lo tanto, quien va a controlar estas entradas y salidas es el programa que se encuentra en la memoria principal. O sea, es decir, a través de mi programa yo voy a leer información del mundo exterior o enviar información al mundo exterior. La parte de programación la veremos un poquito más adelante. Lo importante acá es comprender de que tengo un periférico al cual, fíjense que esto es un registro de 8 bits. Acá hay 8 bits. Al cual le puedo poner un valor y ese valor se va a ver reflejado en los pines de entrada-salida. Le pongo un 1 a una patita desde acá y ese 1 va a aparecer acá. ¿Y cómo se pone ese 1? Y ya no es con un cablecito y un protobar, es con una instrucción de un programa. Las instrucciones de programa y la parte de programación la vamos a ver a continuación. Lo que tenemos que tener claro en este momento es, existe un periférico que me permite enviar bits al mundo exterior y que se vean reflejados en las patitas y recibir datos del mundo exterior y procesarlos a través del programa. Eso es básicamente lo que hacen los puertos de entrada y salida. Bien, ¿por qué se llaman puertos de entrada y salida? La idea del nombre puerto de entrada y salida viene del ejemplo de que si fuera un puerto en donde llega una carga, un puerto de barcos, imaginémonos, donde llega una carga, un barco con una carga de mercadería, ese puerto, esa mercadería se descarga en el puerto, o sea, se entrega en el puerto. Eso sería una salida respecto del microcontrolador. O el barco que sale y le cargo mercadería, entonces sale con mercadería. La mercadería serían los bits y el barco es el periférico, ¿sí? Y el puerto es el lugar que recibe o envía los datos. Cada microcontrolador puede tener varios puertos de entrada-salida. Puerto A, B se nombran con letras, port A, puerto B, puerto C. En inglés decimos port A, port B, port C, port D, port E, hasta 5 puertos. Mientras más puertos tenga el microcontrolador, evidentemente más patitas va a tener, porque más líneas de salida o de entrada-salida voy a tener conectadas al micro. Entendiendo esto, entendiendo que es un puerto que envío información y recibo información a través del programa, miremos por un segundo, tal vez sin entender demasiado, una instrucción que lo haría. Yo acá escribí una instrucción que es por B bits .ra1 igual a 1. ¿Esto qué significaría en un programa? Esto significaría que al bit 1 del puerto B, perdón, y acá hay algo, acá debería ser, ahí está, B, al bit 1 del puerto B le coloco un 1. Supongamos que este LED conectado acá sea esta patita llamada RB1. RB1, las patitas tienen nombres como en todos los circuitos integrados. Bueno, las patitas de los puertos se llaman, en el puerto A se llamarán RA1, RB1, RA1, RA2, RA3, RA4. En el puerto B se llamarán RB1, RB2, RB3. En realidad empiezan desde 0, RB0, RB1, RB2, RB3, hasta RB7 porque son puertos de 8 bits. Todos los puertos son de 8 bits. Hablamos de puertos como el espacio, el lugar en donde voy a transferir la información. Entonces esta instrucción de un programa me permitiría poner un 1 en la patita. Si suponemos que esto, para nuestro ejemplo, es la patita RB1, cuando el microprocesador, cuando la CPU ejecute esta instrucción, este LED se va a encender.
para que se entienda, hacemos un repaso general del funcionamiento. Puerto de entrada y salida. Envían, reciben información. ¿Quién envía y recibe? El programa. Hacia y desde el mundo exterior. Una instrucción de programa me permitiría, por ejemplo, ¿sí?, encender un LED conectado a una patita. Cada patita tiene su nombre. Cada microcontrolador tiene distintos puertos de entrada y salida. Como decía, vamos a retomar a este periférico un poco más adelante. ¿Para qué? Porque es el que vamos a utilizar, es el que nos va a permitir dominar el mundo. Primero vamos a prender un LED y luego vamos a dominar el mundo a partir de conocer este periférico. El siguiente periférico con el que vamos a trabajar y vamos a estudiar son las interrupciones. ¿Qué es una interrupción? Es un periférico que me permite detectar eventos que no sé cuándo ocurrirán. Ejemplo, supongamos que quiero desarrollar una aplicación con mi microcontrolador que cierre un techo. Estoy pensando, imaginando un ejemplo, ¿sí? Que cierre un techo cuando llueve. Mientras tanto, el techo se encuentra abierto. El tema de esto es cómo sé cuándo llueve, cómo determino cuándo llueve. Evidentemente, ¿sí?, para determinar si llueve o no, voy a necesitar algún tipo de sensor. Lo que voy a hacer a través de este periférico llamado interrupciones es decirle que si llueve, cierre el techo. ¿Y esto cómo lo hago? Utilizando el periférico. Hay una manera de hacerlo. Me quedo todo el tiempo mirando si llueve. Es decir, pregunto al sensor todo el tiempo si está lloviendo. Esa es una forma. Llueve, sí, llueve, sí, llueve, sí. O llueve, no, llueve, sí, abrí el techo. Eso sería el ejemplo de un programa. Si está lloviendo, cierro el techo. Si está lloviendo, cierro el techo. Pero primero tengo que preguntarle al sensor todo el tiempo a ver si llueve. Esto genera un problema cuando, además de mirar el sensor para cerrar el techo, yo quiero hacer otra cosa. Por ejemplo, quiero saber también que si la tierra está seca, quiero regar las plantas. Entonces tendría que preguntar, ¿la tierra está seca? Rega las plantas. ¿Llueve? Al cerrar el techo. Cuando la cantidad de funciones que tiene que hacer el programa son muchas, esto se complica. Para ello se utiliza un periférico llamado interrupciones. Detecto eventos que no sé cuándo ocurrirán. Es otro ejemplo más cotidiano. Imaginemos que estoy leyendo el diario y suena el teléfono. ¿Por qué se llama interrupción? Porque ¿quién interrumpe esta tarea de leer el diario? Tarea principal, leer el diario. Suena el timbre del teléfono, dejo de leer el diario, atiendo la llamada, termino de atender la llamada telefónica y vuelvo a leer el diario. Esto que acabo de decir, como en el ejemplo de los sensores, ¿sí?, implica doble tarea. Yo estoy haciendo una actividad principal y acá voy a la gráfica. Programa principal. Mi programa principal, en el ejemplo que acabo de dar, es leer el diario. Ahora vamos a leer lo que dice acá. Mi programa principal sería leer el diario. Suena el timbre del teléfono. Me voy a atender la llamada telefónica, termino de atender la llamada telefónica y vuelvo a leer el diario. Acá puse otro ejemplo distinto. Imaginemos que mi programa principal enciende un LED, espera un segundo, apaga el LED, espera un segundo, vuelve al principio. Esto es un LED que prende y apaga cada un segundo. Este es mi programa principal. Yo estoy leyendo y prendiendo y apagando el LED durante un segundo. Pero resulta que además
si se presiona un pulsador en el medio de todo esto, ¿sí? Quiero encender un motor. Entonces, estoy prendiendo y apagando el LED. Resulta que la interrupción dice que se presionó el pulsador. Enciendo el motor y vuelvo a mi tarea principal. Este es el procedimiento de interrupciones. Hay un programa principal que hace una tarea. Cuando ocurre la interrupción puede ser un 1 en una patita, o sea, se activa una patita, una entrada del mundo exterior. Cuando se activa esa patita del mundo exterior, trato la interrupción, y ahora vamos con los nombrecitos, trato la interrupción, es decir, escucho lo que pasó en el mundo exterior, ejecuto alguna acción y vuelvo a hacer lo que estoy haciendo. El concepto básico de la interrupción es esto. Estoy haciendo una tarea principal, algo me interrumpe, ese algo, visto desde la electrónica, puede ser, ¿sí?, que una patita se puso en uno desde el mundo exterior. Eso genera una interrupción. Algo me interrumpe, ejecuto una rutina, digo, bueno, le doy bolilla a quien me interrumpió y luego vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Solo para aclarar el tema de los nombres, porque la rutina de interrupción es un pequeño programa aparte, ¿sí? Tengo mi programa principal y la interrupción es un programa secundario que solo se va a ejecutar si es que ocurre el evento que genera esa interrupción, es decir, aparece el 1 en esa patita. Esa rutina en inglés se llama ISR, Interrupt Service Routine, o rutina de servicio de interrupción. Quiere decir que es el pequeño programa que le da tratamiento a la interrupción, que permite que la interrupción se ejecute. O sea, es decir, me pasó tal cosa, ejecuto tal acción. Como todo en programaciones, entrada, proceso, salida. Mi entrada sería la interrupción, el proceso, en este caso, encender el motor, salida es volver al programa principal. El periférico de interrupciones es sumamente utilizado, como decía en los ejemplos del principio, para cuando uno quiere detectar eventos que no sabemos cuándo ocurrirán. O sea, si llueve, si suena el timbre del teléfono. O sea, si no existiera la interrupción, ¿qué tendría que estar yo? Cada una de X cantidad de tiempo levantando el auricular, a ver si alguien me está llamando. Esto no lo hacemos ninguno. ¿Por qué? Porque quien provoca la interrupción es el ring del teléfono, el tono de llamada en nuestro celular, digamos, para decirlo de una manera. Dejo de hacer lo que estoy haciendo, me dedico a hablar por teléfono y después vuelvo a la actividad que estoy haciendo. Bien, esto es el periférico de interrupción. ¿Qué tenemos que saber hasta acá? Que existe un periférico que me permite detectar eventos que son aleatorios, que pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo funciona? Desde mi programa principal, ese evento ocurre, se ejecuta un programa secundario y luego vuelvo a ejecutar al programa principal. Insisto, este periférico se estudiará en materias de los años subsiguientes, pero tengo que saber hoy que existe y qué es lo que hace. Pasamos al siguiente periférico. Conversor analógico digital. ¿Qué es el conversor analógico digital? Es un periférico que me permite convertir un valor de tensión analógico en un valor binario conocido. Es decir, vamos en el ejemplo, en la gráfica, ¿sí?, hablamos de esta línea azul que se ve acá, es un valor de tensión analógico. Recordamos, tensión, tiempo. A través del tiempo ese nivel de tensión va subiendo hasta cierto nivel y luego baja. Un valor analógico. Estamos acostumbrados a ver una senoide. Este valor analógico va desde 0 hasta 7 volt en nuestro ejemplo. Bien, todos esos valores los voy a poder, a través del conversor analógico digital, cuantificar, es decir, voy a poder saber qué tensión tengo en una patita del microcontrolador con el conversor analógico digital. ¿Qué hace el conversor? A cada nivel le va poniendo un valor binario, convierte, lo que hace el periférico es convertir a nivel de tensión 0, 0,
A nivel de tensión 3 volt le puse un 3. A nivel de tensión 5 volt le puse un 5. ¿Sí? Y los valores intermedios, en el gráfico no está dibujado, pero el valor de tensión 4 le va a poner el 100, o sea, le va a poner el valor 4. Si se fijan, el valor máximo en este cuadro sería un 7111. A cada valor decimal le va a corresponder un valor binario. Ese valor binario lo va a guardar en un registro, ¿sí? En un registro, en este caso podría ser de 4 bits, pero los registros de los conversores son de 8 bits y de 10 bits, o sea, puedo guardar valores. Si el registro es de 8 bits, de 0 a 255, ¿sí? Pasamos los 8 unos a decimal y obtenemos el 255, o valores de 10 bits, que el valor del conversor sería 1024. 10 unos, uno al lado del otro, recordando digitales de primero o del ciclo anterior. 10 bits uno al lado del otro, lo paso a decimal, me va a dar 1024. Esto quiere decir que puedo resolver hasta 255 en un conversor de 8 bits, 1024 en un conversor de 10 bits. O sea, acá en el ejemplo hay algunos valores, pero están todos los valores intermedios entre uno y otro y otra tensión que los puedo determinar. ¿Para qué es útil el conversor analógico digital? El conversor analógico digital se utiliza cuando yo necesito medir, por ejemplo, magnitudes analógicas, por ejemplo, una temperatura, humedad. Quiero saber qué temperatura hay en este momento. Entonces pongo un sensor de temperatura que inevitablemente es analógico. La temperatura es una magnitud analógica. No voy de 0 grados a 32 en 0 tiempo. Paso por 0,1 grados, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 32. Y todos los valores intermedios que tengo. Lo que hace el conversor es tomar pequeñas muestras de estos valores analógicos y guardármelo en un registro digital. De esta manera puedo determinar, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la presión, el nivel de un líquido, el caudal. Cualquier magnitud analógica puede ser leída por el conversor analógico digital. Entonces, nuestro tercer periférico importante, ¿sí? Recuerden que puerto de entrada y salida permitía enviar y recibir datos binarios. Pasamos a las interrupciones, detecta eventos que no sé cuándo ocurrirán. Y ahora con el conversor analógico digital puedo leer desde el exterior una magnitud analógica, puedo leer un sensor. Esto va empezando a abrir una serie de un abanico grande de aplicaciones que yo puedo desarrollar con el microcontrolador. Se me podrían ocurrir en este momento millones de ejemplos. Leo la temperatura y regulo la salida de un aire acondicionado, entonces mantengo siempre una temperatura en el ambiente, por ejemplo, utilizando el conversor analógico digital. Pero sin irme mucho con los ejemplos. El conversor analógico digital convierte un valor analógico de entrada en un valor binario que se guardará en algún registro en la memoria de datos del programa. ¿Sí? Recordamos que la memoria de datos guardaba los datos del programa. Acá, ¿qué sería un dato? El valor convertido de la señal analógica de entrada. Conversor analógico digital convierte un valor de tensión en un valor binario y lo guarda en un registro. Siguiente periférico. Comparador analógico. El comparador analógico también toma magnitudes analógicas, pero funciona distinto al conversor. Es decir, el comparador analógico no va a tomar una serie de valores, sino que me permite detectar un nivel de tensión. O sea, comparando dos magnitudes. Esto es una gráfica, se llama amplificador operacional, el dibujito que ven acá. Es un componente, un dispositivo electrónico que se estudia en otra área, pero nosotros vamos a utilizar el dibujo para entender cómo funciona el comparador analógico.
tiene dos entradas. Si estas dos entradas son la tensión en la entrada Vein más y Vein menos es igual, si es la misma tensión, acá tengo un 0. Si es distinta, tengo un 1. Esto es la comparación. Lo que tengo, las dos tensiones que tengan dadas, si son las mismas tensión, tengo un 0. Si son distintas tensión, tengo un 1. O sea, no le importan los valores, ni el valor de tensión que existan en las entradas, ni cuánto vale. Si esto es 5 y esto es 3, listo, acá tengo un 1. Si esto es 5 y esto es 5, tengo un 0. Si la tensión de entrada es la misma, obtengo un valor binario de la salida. Yo dije, tengo un 0 o tengo un 1. Esto puede variar, digamos, si las tensiones son iguales, puedo obtener un 1, si las tensiones son iguales, puedo obtener un 0. Depende del comparador y del microcontrolador que yo esté utilizando. La explicación, recuerden que acá es general, para cualquier tipo de microcontrolador. Normalmente, una de las patitas está asociada a un registro interno, es decir, este valor analógico se lo pongo yo con el programa y este es el que detecto. Por lo tanto, puedo detectar exactamente un valor que asociado a una patita, es decir, yo acá le configuro con un valor de un registro el número 3. Listo, cuando acá lleguen 3 volt, acá obtengo el dato de disparo de la salida. Básicamente la gráfica lo que muestra en el comparador es esto. Un valor de tensión analógico en la entrada igual al otro valor de tensión en la entrada genera una salida. Si no, genera salida contraria. Lo voy a decir así porque hay comparadores que con las señales iguales generan un 0 a la salida y con las señales iguales generan un 1 a la salida. O sea, lo importante del comparador es que me permite determinar, comparar dos tensiones analógicas y activar la salida en base a ello. ¿Para qué me puede servir? Tomando el ejemplo volviendo con el tema de la temperatura, para determinar una temperatura específica. Yo quiero que a 20 grados en un ambiente, coloco un sensor y a 20 grados en un ambiente se encienda el aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, selecciono el 20 en una de las patitas. Cuando llegue al nivel de tensión que me dé un sensor que estará por acá, activará y encenderé el aire acondicionado. Fundamental del comparador. Entonces, comparo dos tensiones y genera un 1 o un 0 en función de esa comparación. Conocer el periférico es lo único que tenemos que hacer hasta aquí. Y pasamos al siguiente de los periféricos. Modulador de ancho de pulso. El modulador de ancho de pulso es un periférico especial que permite emitir a la salida de una patita, de un pin, una señal, como vemos en el ejemplo, de pulso variable. Si observamos las 4 señales que están dibujadas en el ejemplo, las 4 tienen la misma frecuencia, es decir, frecuencia que es ciclos por segundo. Fíjense que un ciclo de señal, ciclo es desde que comienzo hasta que se vuelve a repetir, o sea, 1 que está acá se repite acá. Un ciclo entonces abarca desde este lugar hasta este lugar, ¿sí? Hasta que comienza a repetirse. Si ustedes se fijan, las 4 señales tienen la misma frecuencia, ¿sí? No, por más que se vean distintas, se repite un ciclo en la misma cantidad de tiempo. Recordamos, ¿sí? Esto sería el eje de tiempos, ¿sí? Y esto el nivel de tensión o el nivel de señal. Lo importante acá es el eje de tiempos. De acá hasta acá existe el mismo tiempo que de acá hasta acá, y el mismo tiempo que de acá hasta acá, y el mismo tiempo que de acá hasta acá. El tiempo, ¿sí?, es el mismo, por lo tanto la frecuencia va a ser el mismo. Recordando que frecuencia es 1 sobre el tiempo, si el tiempo es el mismo, la frecuencia de estas 4 señales que ven acá es exactamente el mismo.
Lo que varía, lo que cambia, es el ancho del pulso, el tiempo en que está en uno. ¿Sí? Esto tiene un tiempo muy chiquitito en uno y un tiempo muy grande en cero. Más tiempo de uno, menos de cero. Mismo tiempo en uno y mismo tiempo en cero. ¿Sí? Si se fijan, el tiempo de uno es el mismo tiempo que el cero. Mucho tiempo de uno, poquito tiempo de cero. No estoy poniendo valores exactos de tiempo en esta gráfica en particular, porque lo importante de entender es que la modulación por ancho de pulso es esto, es variar el ancho del pulso. Y se habla de un concepto, lo vemos acá, ciclo de trabajo o duty cycle. Duty es duro, ¿sí? Ciclo de trabajo significa esto. ¿Por qué dice el 10%? Y porque es el 10% de todo este tiempo, el 30% de todo este tiempo, el 50% de todo este tiempo. El ciclo de trabajo, la mitad del tiempo. El ciclo de trabajo, el 90% de todo este tiempo. ¿Sí? Si se fijan, del duty cycle se entiende algo. ¿Sí? El ciclo de trabajo es el tiempo en que está en, o sea, cuánto tiempo está en uno, el 10% del tiempo total. ¿Cuánto tiempo está en uno? El 30% del tiempo total. ¿Cuánto tiempo está en uno? El 50% del tiempo total. ¿Cuánto tiempo está en uno? El 90% del tiempo total. Recordamos siempre, tiempo total es el ciclo, desde acá hasta acá. ¿Sí? El 10% de todo este tiempo está en uno. A eso le llamo ciclo de trabajo. Una señal PWM, cualquiera de estas cuatro es una señal PWM con un ciclo de trabajo distinto. ¿Sí? Una señal PWM es precisamente modificar este tiempo de trabajo. ¿Esto para qué se usa? ¿Para qué se utiliza en la actualidad? Esto se puede utilizar bien para sistemas de comunicaciones o, como vamos a encontrar, van a ver luego la actividad, para controlar motores de robótica, servomotores, los motores que normalmente se usan en robótica para mover dispositivos, brazos robots, etcétera. El microcontrolador tiene un periférico llamado modulador de ancho de pulso que me permite generar señales de este tipo y por lo tanto me va a permitir controlar dispositivos que funcionen en base a una señal PWM, modulación por ancho de pulso. No tiene más que esto. ¿Qué tengo que hacer? Como vengo diciendo durante todo el video, conocer que existe un periférico que hace esto, que permite modular el ancho de pulso. ¿Y para qué sirve? Control, en este caso, como un ejemplo, control de un servomotor. Lo vamos a dejar acá, digamos, porque esto tiene mucho más, todos los periféricos tienen mucho más para contar. No estoy analizando cada periférico, sino contándoles de qué se trata cada uno de los periféricos que puedo encontrar en un microcontrolador. Entonces, modulador por ancho de pulso permite generar una señal PWM, así normalmente se dice. Esto es lo que necesitamos contar. Pasando al siguiente periférico, puerto de comunicación serial. El microcontrolador puede emitir una señal en serie, habíamos visto comunicaciones en serie o transmisión de datos en serie cuando vimos registros de desplazamiento, ¿sí? Un bit atrás del otro, para comunicarme con el mundo exterior. Yo puse acá una computadora, pero puede ser un celular, puede ser una memoria, un dispositivo que reciba una señal digital en serie. Protocolos de comunicación, y acá un pequeño paréntesis, que es un protocolo. Protocolo es una forma, una serie de reglas establecidas. La palabra protocolo en este contexto en el que estamos de pandemia ha sido muy conocida, y el protocolo, llevándolo el ejemplo al contexto en el que vivimos hoy, el protocolo, que es una serie de reglas que tengo que cumplir para, en el caso de la pandemia, para asistir a un lugar, para vivir en sociedad, como por ejemplo dentro del protocolo
de que podemos salir a la calle está que nos distanciemos en una distancia de 1 metro y medio en este contexto. Bien, es una regla que hay que seguir. Llevado esto, la palabra protocolo, a las comunicaciones, ¿sí? Son una serie de reglas, los protocolos en comunicaciones son una serie de reglas que hay que seguir respecto de qué, del ancho del pulso, de la frecuencia, del ancho del pulso de cada bit, de la frecuencia total de la señal que voy a transmitir, si es sincrónico o no es sincrónico, o sea, si lleva una señal de reloj asociada o no. Hay una serie de características, hay una serie de reglas que los protocolos cumplen. Protocolo que utilizamos normalmente, el protocolo USB. Nosotros conectamos nuestra memoria USB, el pendrive, a una computadora y para comunicarse con la computadora se sigue un protocolo. Ese protocolo se llama Universal Serial Bus, que es el protocolo USB. ¿Sí? Hay una serie de reglas de cómo se transmiten los datos y cómo se produce toda la comunicación entre los dos dispositivos que se comunican. El protocolo USB es muy conocido porque a través de USB manejamos otros protocolos como Bluetooth, conexión de pendrive, conexión de un disco rígido. Hay infinidad de dispositivos que conectamos a través del protocolo USB. Los microcontroladores poseen la posibilidad de comunicarse en forma serial con otros dispositivos a través de distintos protocolos. Los protocolos que se utilizan en microcontroladores son obviamente el USB, o sea, hay una serie de patitas que me van a permitir generar y transmitir en USB. RC232, que es un protocolo muy antiguo, pero todavía muy utilizado. Protocolo SPI y cuadrado C. No vamos a detallar cómo funcionan cada uno de estos protocolos. ¿Por qué? Porque estudiar cada uno de ellos son varias clases completas. Es decir, entender cómo funciona por dentro la comunicación USB o RC232 o SPI o I cuadrado C es un tema que se estudia totalmente por separado. Digo, cada uno de ellos hay que estudiarlo por separado. Por tanto, son temas muy extensos. Hoy estamos conociendo qué capacidades y qué periféricos tiene el microcontrolador. Esto lo repito varias veces durante el video para que entendamos que la explicación es muy pequeña, porque cada uno de estos temas es un mundo gigante cuando los tengo que estudiar. Entonces, además, el microcontrolador puede comunicarse en forma serial. Se comunica en paralelo con los puertos de entrada y salida, se comunica en forma serial a través de algunos protocolos de comunicación. Protocolos de puerto serie, entonces, comunicación serial con distintos protocolos. Último de los periféricos que vamos a ver en esta etapa. El temporizador contador. No hay una gráfica acá porque es simplemente contarles esto. Existe un periférico llamado temporizador que también puede funcionar como contador. Si funciona como contador, es lo mismo que un contador digital. Cuenta pulsos provenientes del mundo exterior. ¿Qué hace un contador digital? Cuenta pulsos y lo representa en BCD, en binario. Contar pulsos del mundo exterior. Es una patita que recibe y va contando cuántos pulsos. En una variable, en un registro interno, va a contar esos pulsos. Y temporizador es el mismo periférico, solo que utilizado de otra manera. En vez de contar los pulsos que vienen del mundo exterior, cuenta los pulsos del reloj. Y al contar los pulsos del reloj a una frecuencia determinada, estoy contando tiempo. Me permite generar algún evento cada una determinada cantidad de tiempo. Entonces, el temporizador me permite hacer cosas cada tanto tiempo. Por ejemplo, prender el LED cada un segundo que se veía en el ejemplo anterior. El contador cuenta lo que suceda en el mundo exterior. Por ejemplo, puedo contar con algún tipo de sensor piezas sobre una cinta transportadora que vaya llevando piezas. Pongo un sensor que vaya contando esas piezas, ¿sí?
Básicamente el contador, el concepto lo tenemos asociado al concepto del contador digital, solo que el registro no es una salida, sino que es donde guardo la información, lo voy a tener internamente en el programa. El programa va a estar asociado a una variable que cuente. Y dije la palabra variable, concepto de programación. Yo no sé en qué estado están en el hecho de programación, pero el concepto de variable es fundamental para comenzar a entender, como decía en el video anterior, los conceptos sobre el microcontrolador. ¿Por qué? Porque es un dispositivo programable. Lo que ven por aquí, periféricos especiales, lo vamos a dejar para la clase siguiente. Por ahora, hagamos un repaso general de lo visto hasta acá. Comenzamos hablando de qué es un periférico, como dispositivo asociado, como un conjunto de dispositivos asociados a la unidad de entrada-salida. Vimos que teníamos puertos de entrada y salida digital, envío y recibo bits desde y hacia el mundo exterior, interrupciones, detecto eventos que no sé cuándo ocurrirán, conversor analógico digital, puedo transformar una magnitud analógica en un valor binario conocido, comparador, comparo dos magnitudes analógicas y obtengo una respuesta en función de esa comparación, modulador de ancho de pulso, permite generar una señal con el ancho del pulso variable. Puerto de comunicación serie, una otra forma de comunicarme, no en paralelo sino serialmente, un bit atrás del otro, y los temporizadores y contadores como periféricos. Hasta aquí los periféricos que pueden contener los microcontroladores. Hay más periféricos. Hoy hay microcontroladores con capacidad de conectarse a Wi-Fi y trabajar con protocolos de conexiones de red. Hay microcontroladores capaces de emitir radiofrecuencia y conectarse como si fueran por Bluetooth. Hay más periféricos que pueden contener los microcontroladores. Nosotros vamos a estudiar esta serie que son los más comunes. Bien, hasta aquí la clase de hoy, el video de hoy. Continuaremos la clase que viene. Como dije, los microcontroladores son un mundo especial y muy, muy, muy grande que nos brindan dentro de la electrónica una posibilidad de desarrollo enorme. Vamos a aprender este año, aunque pandemia, a encender un LED y el año que viene seguramente podremos dominar el mundo, como digo siempre. Hasta acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pasen bien la semana. Nos estamos viendo en el próximo video en la próxima semana. Un abrazo grande.